¿Qué tal, amigos, amigas de la audiencia? Qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Soy su servidor Manuel Aparicio y es un gran gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a su programa, Todas las Voces, Todos los Rostros. Bueno, hoy tendremos un programa muy especial. Déjenme les recuerdo, estará en esta mesa de análisis, muy interesante, por cierto, por el tema que habremos de abordar. Nos acompaña, si ustedes me permiten, déjenme dar la bienvenida antes que nada a nuestra invitada especial, la maestra Deyanira Arisbe Gutiérrez. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto saludarle, buenas tardes. Manuel, mucho gusto estar en tu programa, un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y ahora, si me permiten, déjenme dar la bienvenida también a mi querido amigo, el doctor en Derecho, ya lo conocen ustedes, él es Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Qué gusto. Manuel, como siempre es un placer saludarte, a ti, a tu importante auditorio, y saludar a una voz autorizada, a una profesional en materia arancelaria, a la maestra Deyanira Arisbe. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, este es un tema muy interesante y precisamente de eso se trata, que los especialistas nos puedan explicar al alcance de muchos de nosotros cómo son los temas, las repercusiones de y precisamente este programa tiene como finalidad entender y conocer cuáles serían las consecuencias económicas por la posible entrada en vigor de los aranceles que ha mencionado tantas veces Donald Trump y que nos da algo así como meses de gracia. Si ustedes me permiten, yo quiero aprovechar para dar inicialmente la palabra a la maestra Deyanira. Maestra, México tiene mucha información, a veces creo que muy equivocada, otra tendenciosa y otras cosas más que a final de cuentas repercuten mucho en el ánimo de la sociedad o de los ciudadanos en particular, porque no sabemos realmente cuáles son los alcances y si cree usted además que se pudiera establecer esta intención de Donald Trump de imponer aranceles a México, como ya lo hizo con el aluminio, ¿no? Sí, claro. Es un gusto hacer estos comentarios, Manuel, porque como justo comenta, esto puede tener tintes políticos, puede tener un poco de desinformación en relación a estos aranceles, y la verdad es que desde el inicio de la campaña de nuestro presidente vecino Donald Trump, pues empezó comentando que justo para México iba a ser tiempos difíciles. Él solicitaba que se cumplieran acuerdos, y estos acuerdos son detener la migración, combatir el narcotráfico y que todo iba a fluir adecuadamente. México, por supuesto, ha tomado medidas muy importantes en días recientes respecto a estos puntos. Sin embargo, al no ser suficientes, pues desde enero, desde el 1 de febrero, donde también firmó 3 órdenes ejecutivas estableciendo impedimentos y después postergando. Después el mes de marzo, donde también nuevamente vuelve a poner ese importe de aranceles al 25% justo el día 4 de marzo, y entonces nuestro país vuelve a temblar y a tener una gran incertidumbre. Justo ese mismo día por la tarde, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Ludwig, pues empieza a dejar vislumbrar que pueden postergarse, que pueden negociarse. Nuestro país ha sido resiliente, ha sido de alguna manera pasivo, esperando estas respuestas, y pues al final se logra, lo cual no se me hace un logro tan importante, posponer un mes, en el mes de abril. Y a pesar de todo esto, pues ya estamos hablando de que en realidad lo que tiene que ver con el aluminio, lo que tiene que ver con el acero, pues ya 12 de marzo en vigor. Esta medida, por supuesto, que va a tener un impacto inflacionario en una serie de productos, que vale la pena comentar a nuestro auditorio que estamos hablando de un encarecimiento en los precios, porque para México las exportaciones, que es justo a donde nos tenemos que estar enfocando, las exportaciones hacia nuestro país vecino, pues van allá más de un 85% respecto a temas de acero, de aluminio, por supuesto, hablando de autos, de electrodomésticos, pues todo ello se podría estar encareciendo. Esto ya no es una medida que se pueda posponer, esto ya creo yo que está justo en vigor. De hecho, las aduanas pues ya tienen una logística muy complicada desde todo este mes de marzo,
porque se está jugando de manera muy terrible, en un desacuerdo total, porque es una falta de respeto al mundo entero, este cambio y esta incertidumbre en la que nuestro país está viviendo, porque los empresarios, los exportadores justo están pagando estos platos rotos, y en un final, con esta cadena en donde los impuestos al comercio exterior van a estar pegando, claro que al consumidor, claro que van a haber encarecimiento a los precios de diversos productos, todo como reflejo de ello. Y aun cuando México, siendo, como comentaba yo, de manera mesurada, de manera, pues esperando que al ser un país tan vecino, tan importante como socio comercial, al estar dentro de un tratado de libre comercio, México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC, recientemente, digo yo recientemente porque en realidad habían pasado más de 25 años sin haberse modificado, y en cuanto se modifica y lo traemos en vigor, empieza a ser violatorio. Entonces, estamos en un problema grave, estamos en un problema que puede llevar a recesiones, que por supuesto los mercados lo van a resentir. Hablando de algunos principales productores de aluminio, pues tendríamos que estar volteando a ver hacia allá, pero se está convirtiendo en un problema comercial bastante fuerte. Es un tema bastante complejo, por supuesto, que merece ser atendido por especialistas como usted. Y si me permite, déjeme darle la palabra a mi querido Julio. Mi querido amigo, preguntarte jurídicamente, ¿hay algo en lo que está incurriendo de manera equivocada el presidente de Estados Unidos con esta gran presión? Por un lado, recordamos que, por ejemplo, Canadá, sin aportar lo que se ha aportado en México, que pareciera una ofrenda, le dieron el mismo trato, los aranceles solamente al acero y al aluminio, y de 25%, pero no más de eso, mencionando que porque estábamos en el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, me pareciera un trato desigual. Y también, por otro lado, ¿qué tanto pesa jurídicamente el que en México haya dicho el presidente Donald Trump que México está literalmente controlado por la delincuencia organizada? Manuel, debo decirte con gran preocupación, pero también con total conciencia de mis dichos, mis afirmaciones y mi análisis sobre este polémico, preocupante, yo diría que hasta alarmante fenómeno que vive hoy la economía mundial, particularmente el comercio internacional. Donald Trump es un personaje maquiavélico. Donald Trump es un gobernante que al día de hoy ejerce un poder pues mayoritario, por no llamarlo absoluto, desde el Congreso de los Estados Unidos, goza del beneplácito de amplios sectores de la población. Sin embargo, debo decirte algo también. En aras de esta campaña de promesa nacionalista y de protección a sus connacionales y de crear un nuevo esquema, un nuevo régimen que llevaría a nuevos escenarios de éxito y crecimiento económico a la Unión Americana, expulsando a los migrantes ilegales, declarando grupos terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada, combatiendo pues todo lo que se refiere al narcotráfico, particularmente al fentanilo, pero todo esto allá afuera, o sea, todo esto en países que son socios comerciales, países vecinos, pero no se fija en el gran índice de delincuencia que tiene al interior. Nunca ha hablado de las grandes bandas de delincuentes, de consumidores, porque si bien es cierto en México hay un alto vínculo, una relación directa, o si no al menos de simulación, y si no al menos de complicidad, pues evidentemente en los Estados Unidos pues la relación es una verdadera, yo diría, un atentado a la inteligencia, porque mientras que aquí producen, pues allá compran, allá consumen. Entonces claro, debería empezar por voltear a ver lo que pasa en su casa, dejarse de ocupar y preocupar por lo que pasa en el extranjero. Sin embargo, bueno, también debo decirte algo. El señor Trump inició una cruzada en contra de pues todos los sectores de migrantes ilegales, violando derechos humanos, violentando acuerdos internacionales. Inició haciendo declaraciones en contra de los acuerdos medioambientalistas. Se salió del Acuerdo de París, ha violentado o ha desconocido acuerdos con organismos internacionales, ha amenazado con retirar sus apoyos económicos a varias organizaciones. Es un hombre que no respeta, que no entiende o que simplemente no quiere someterse a la jurisdicción, a la intervención de ningún organismo internacional. Todo se tiene que resolver bajo el criterio, el capricho, la ocurrencia o la venganza o el compromiso personal
o inconfesable de un solo hombre, que se llama Donald Trump. Lamentablemente, esto ha generado pues la declaratoria de un estado de emergencia para legitimar o pretender justificar sus acciones. Obviamente, esta estrategia de intimidación, de amenaza, de señalamientos que el gobierno mexicano tiene estrechos vínculos con la delincuencia organizada, bueno, pues en México es un secreto a voces. Sin embargo, pues el señor, con ese argumento, y también con las simulaciones y las omisiones del gobierno mexicano, pues ha aprovechado esa coyuntura para generar mayor presión y obviamente someter a sus decisiones o a sus instrucciones al gobierno mexicano. El gobierno mexicano le cumplió, pues obviamente militarizar la frontera, le cumplió controlar todo lo que se refiere pues a la exportación, al tráfico de drogas y particularmente de fentanilo. México cayó en esta grave contradicción. Por muchos años Andrés Manuel y al principio de este gobierno Claudia negaban que en este país siquiera hubiera fentanilo y mucho menos tuviera laboratorios que pudieran producir un solo gramo, y bueno, pues hemos encontrado aseguramientos multimillonarios y históricos, ¿no? Bueno, hay que reconocer que esta estrategia de imponer aranceles, violentando acuerdos comerciales con sus principales socios comerciales como es Canadá y México, pues violenta los capítulos fundamentales, y en ese escenario la experta es la maestra Deyanira Arizbé. Sí. Pues evidentemente nos podría llevar a paneles internacionales donde podrían dirimirse y hacerse valer y cumplirse y hacerse respetar estos compromisos ante la Organización Mundial del Comercio. Habría sanciones, pero te voy a repetir, Donald Trump es un hombre que no entiende, que no respeta instrucciones de ningún organismo internacional. Se parece a todo gobernante populista, al clásico gobernante que no oye, que no escucha ni la resolución, ni la orientación, ni la sugerencia, ni la instrucción, ni la sentencia de nadie, más que la que su propia conciencia le dicta. Entonces, pues evidentemente ese es un escenario que genera incertidumbre, que genera preocupación para el inversionista, que genera desconfianza para el capitalista generador de empleo, y que evidentemente ha despertado la incertidumbre en los mercados. Se han caído las bolsas, los indicadores internacionales, Nasdaq, Dow Jones, evidentemente no son una casualidad sus caídas. Obviamente las acciones, el valor de las acciones de muchas empresas como Tesla, que es uno de sus principales socios y patrocinadores de esta campaña, han caído históricamente. Las pérdidas económicas son muchas. Ya las voces al interior del sector empresarial y los dueños del dinero ya empezaron a expresar su inconformidad. El sector automotriz tuvo que llamar la atención de Donald Trump, y bueno, pues llegaron a un acuerdo para prorrogar 30 días pues en aquel momento el arancel a los automóviles. Ahora, pues ya el día de ayer, miércoles, entró en vigor esta amenaza de aplicar el 25% a los metales, acero y aluminio, que no se va a retirar ahorita, va a tardar para que el señor retire este arancel a los metales, al acero y aluminio, pero ya empezó a impactar a toda la industria, y empezó a afectar la economía, no solo de los propios Estados Unidos. Fíjate, Manuel, amable auditorio, maestra Deyanira, esto ya empezó a afectar no a los vecinos ni a los socios comerciales, empezó a afectar los intereses de la propia industria automotriz norteamericana, que está instalada sus plantas en México, y que esto evidentemente le está afectando directamente a sus intereses económicos. Y si a eso le sumamos que estas amenazas, que yo estoy seguro el día 2 de abril que nos trae con la zanahoria cada mes, se le ocurre al señor decir que no es suficiente lo que ha hecho el gobierno mexicano y que va a aplicar el impuesto generalizado, el arancel generalizado, y México sale con el impuesto pues como una medida de venganza, a lo mejor de contraataque comercial con los impuestos recíprocos, con los aranceles recíprocos, pues obviamente saben quiénes van a ser los únicos paganos o los perjudicados de esta telenovela del terror. Pues los consumidores finales, Manuel, amable auditorio, son los que van a pagar el alza en los precios de los productos de importación, los productos que tienen que ser afectados por estos aranceles, pues finalmente se van a incrementar los precios, se van a encarecer, y los consumidores finales son los que van a terminar pagando. Esto va a detonar un incremento en el factor inflacionario, va a detonar una caída en el poder adquisitivo, van a caer las compras, van a caer obviamente los ingresos para muchas empresas, y esto va a generar, ya es una recesión, pues a lo mejor cantada o al menos pronosticada por varios especialistas en materia económico y financiera en los Estados Unidos. El problema es que si en Estados Unidos les da una gripa, un catarrito,
Sí, aquí es pulmonía fulminante para nuestra economía, Manuel, que además está en muy malas condiciones. México no tiene dinero. Ya con el cambio, la renuncia del secretario de Hacienda, es un muy mal pronóstico, una pésima señal a los mercados. Lo han tratado de disimular, que se va comisionado, mandado por Claudio Sheinbaum. No, nada, señores, se viene la tormenta perfecta. No sé qué opine tu importante auditorio y la especialista que nos acompaña en tu mesa, Manuel. Claro que sí, muchísimas gracias, Julio. Maestro Deyanira, déjeme comentarle, obviamente la cuestión económica en el país es muy compleja, pues recordemos nada más que la economía en nuestro país en el 2020 se contrajo por un 8.6%, me parece, y de ahí para acá, año con año, el crecimiento ha sido pírrico. Bueno, el del 6.3 del 21 sí estuvo bien, pero a partir del 3.7% del 22, 3.3 el 23, y en este año un crecimiento de 1.3%, nos habla de la fragilidad económica de nuestro país. Y ahora, con esta posible aplicación de los aranceles, esta amenaza que permanece sobre los mexicanos, déjeme que le pregunto, ¿considera que nos están llevando o nos podría poner en el lugar de una posible recesión económica? En este momento no sé si estamos ya en crisis. Bueno, evidentemente si este problema continúa y que si evidentemente se afecta, por supuesto, los precios y estas exportaciones que para México son tan importantes, podríamos estar ante ese riesgo. En realidad quiero verlo de una manera más optimista, porque Bien. En realidad lo comentó Julio Jiménez, doctor, justo cuando dice los gobiernos populistas. Por supuesto, es una nueva forma de hacer política, es una nueva forma de que los países interactúen ante el periodicazo, el temor, el estar afectando un día, pero al día siguiente poner un poquito de alivio a esa medida, y bueno, eso es a lo que yo considero una falta de respeto total al mundo entero. Si nos abocamos a lograr que en realidad esto se estabilice, que en realidad los equipos de trabajo, que en realidad hay gente muy valiosa, vale también comentarlo, Claro. Hay gente muy valiosa, pero esa centralización y ese afán de hacerse ver hacia el mundo como el gigante poderoso no está llevando a nada bueno justo en este momento. Déjame comentarte también que se olvidan los Estados Unidos que tendrá además unas elecciones intermedias. Como quiera, el costo político que por estas medidas que se están tomando podría no ser justo para México, pero sí para los Estados Unidos. Evidentemente, lo que los Estados Unidos importan de nuestro país, en este caso el acero y en este caso el aluminio, que es la última noticia de este día, del día de ayer 12, en donde el 25% se incrementa en este arancel, pues podría ser para esa reetiquetación de precios, y para México, claro que sí, bastante fuerte el golpe, pero allá habrá costo político con esas elecciones que posiblemente no le vaya muy bien. Por otro lado, el empresariado estadounidense votó y está feliz con su presidente porque las políticas en materia de impuestos, en materia de recaudación, por lo pronto revisando los planes que traía su contrincante, Kamala Harris, Sí. pues eran bastante agresivos. Entonces, si volteamos a ver que el empresariado estadounidense en muchos de los casos tiene negocios en México, creo que ellos mismos de manera interna harán las negociaciones para que se vaya con más mesura, pudiéramos lograr también con esta, digamos, pasividad que podría verse en nuestro país, pudiera tener buenos tintes y en algún momento llegar a acuerdos importantes, sólidos y permanentes, que es también lo que solicitamos. Si vemos lo que ha sido con Canadá, pues por supuesto que ya brincó desde hace bastante tiempo, también está considerando una retroalimentación con relación a los aranceles con aranceles, están siendo las implicaciones. Lo mismo hablando de la Unión Europea, también ya se está tratando de contrarrestar con nuevos aranceles. México está de manera pasiva, creo yo, no tan malo, mesurado, pero sí es importante que de manera centralizada hagamos buenos equipos. El día de hoy, todo este año, ya se empiezan a ver los tintes que van a ser futuro para la revisión de este tratado. Pero desde este momento, desde el primer día de
de la nueva administración con el presidente Trump, ha venido violentando una serie de acuerdos, ya comentó algunos el doctor Julio, pero estamos hablando de cosas violatorias, de inclusive órdenes jurídicas, órdenes constitucionales, del derecho internacional. Sí. Ya que más da si perteneces o no a un tratado de libre comercio tan sólido como lo fue en otros años, ya que más importa si estamos bajo este acuerdo, si lo estás violentando. En este momento estamos hablando de violaciones al TEMEC, estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio con las obligaciones, estamos hablando de violentar el principio de no discriminación, que según la Organización Mundial del Comercio, este incremento unilateral de aranceles, violando estos principios al trato nacional, también violando la cláusula de nación más favorecida, que prohíbe justo este trato discriminatorio entre los países miembros de los acuerdos. Entonces, realmente es una forma terrible, creo yo que pudiera solamente ser el inicio, está marcando las bases, está marcando la territorialidad, que no dudo que México, ante ese gigante, es pequeño, no somos tan importantes, pero geográficamente no podemos pelearnos con el vecino, justo eso. Y haciendo una remembranza de en qué sectores podría estarse encareciendo, pegando por supuesto a las cadenas productivas, a la industria pues de todo tipo, hablando de la industria quirúrgica, porque todo tiene este tema de acero, todo esto tiene aluminio, no se diga en la parte de la construcción, no se diga toda esta parte de los vehículos, y no olvidemos, estamos hablando de exportaciones, pero dentro de la cadena productiva de exportaciones, bueno, van y vienen los productos más de 3 veces, y me refiero a que esas importaciones temporales para que en los Estados Unidos lo usen como materia prima, lo regresen a México, México le haga otra segunda o tercera, digamos que modificación y después regresen, pues eso por supuesto que no va a haber país que lo aguante. Estamos hablando de cosas básicas como la parte hospitalaria, la parte de salud, hablando de implantes, hablando de la telefonía, por supuesto, lo que traemos en la mano al día de hoy tiene muchas partes que son de aluminio, todo lo que tiene que ver con los materiales de construcción, los vehículos, pues artículos de cocina, así que realmente pega en muchos de los productos que día a día utilizamos, tuberías, planchas de acero, láminas de aluminio. La industria automotriz pues evidentemente siempre está realizando esas exportaciones, a lo mejor solo temporal, porque se le agregan procesos, regresan. Entonces en ese ir y venir, claro que se está encareciendo electrodomésticos, electrónicos, computadoras, teléfonos, televisores, las consecuencias económicas bastante fuertes. Entonces no es nada, el respiro de un mes no es nada, y que día a día esté habiendo este cambio de opiniones. Claro que como país podríamos seguir nuestro derecho internacional, que está sentado con sus bases desde hace muchísimos años. Podríamos estar acudiendo a paneles binacionales donde justo estos 3 países, como son México, Canadá, Estados Unidos, ese panel binacional, pues a lo mejor ya son temas que hay que voltear a ver, estas compensaciones comerciales, que es otro mecanismo de solución de controversias, pues todo ello en estos países estaría dando la pauta de lo que va a ser a futuro. Creo yo que el responder con nuevos aranceles, por ahí ya también estamos escuchando que los vinos provenientes de Europa hacia los Estados Unidos, triples aranceles, y bueno, esto va a ser una guerra comercial que como país no nos va a llevar a nada bueno. Yo acudo y solicito y tengo esperanza en que las instituciones con sus flamantes integrantes, que no dudo que de verdad pueden consolidarse, pueden buscar expertise con cámaras, pueden buscar expertise con instituciones educativas, la Universidad Nacional, que tanto ha sido, pues digamos que en los últimos años un poco relegada, porque somos pensantes, porque somos académicos, acercarse a asociaciones, todo ello, la Asociación de Exportadores, podemos fortalecer las medidas que se deben tomar, pero dentro de un derecho internacional adecuado. Vaya que es todo un tema que habríamos un poquito más adelante que comentar, si me lo permiten.
Si ustedes me autorizan, les voy a leer un mensaje, 2 mensajes que nos va llegando a nuestros chat de Radio Expresión México. Uno es de Enrique Lozano, de Tlalpan, en la Ciudad de México. Pregunta: ¿cómo despertar el interés de los mexicanos que tristemente solo se conforman con recibir sus programas sociales y así permanecen al margen de la difícil situación que priva en nuestro país? Obviamente se refiere a las decisiones que ha tomado Donald Trump. Otro mensaje que nos hacen llegar, este es de Noemí Juárez, del Estado de México, nos confirma. Pregunta que el gobierno de México tendrá la capacidad y la voluntad política para enfrentar, sin utilizar mentiras, los problemas, dice acá, la presión del presidente Trump, sin que los queden al margen los ciudadanos. Un par de preguntas, si alguien tiene un comentario al respecto. Pues mira, con relación a lo que pregunta Noemí, el gobierno tendrá la capacidad para enfrentar la presión. Creo que tiene la capacidad, lo ha demostrado, creo que ha tomado medidas, a lo mejor han sido insuficientes. No le hace mal al país lo que solicitan los Estados Unidos. El detener la migración, pues es un problema social que se acrecenta día con día, y ya no nada más la planta laboral se enfrenta con el que no hay empleo, sino que además tiene que ser competitivo para con todo el extranjero, en muchos casos más abierto, más sonriente. Todo juega en esta solicitud de los empleos, y que muchas veces hasta están recibiendo menores salarios y están siendo, en opinión de los empresarios, depende de qué lado lo estás viendo, pues resulta ser una mejor mano de obra, más alegre, más adecuada. En muchos casos, bueno, hasta de Ucrania, en nuestro país tenemos personas que regresan a querer salir del problema que hay respecto a la guerra, y bueno, sí, acuden aquí, y no se diga más de Venezuela, y no se diga República Dominicana y Haití, y con toda la riqueza de esas personas que vienen. Y digo la riqueza porque inclusive los fenotipos pues van a ser diferentes. A mi negocio le hace falta una nueva imagen, y entonces también existe ese problema social. La migración entonces está inclusive desplazando a nuestra mano de obra nacional. Si hablamos desde el punto de vista de que se nos está solicitando detener la parte de la violencia, la parte tan terrible que vivimos al día a día con la inseguridad, el narcotráfico, pues tampoco le hace mal al país. Sin embargo, debemos de buscar nuevas y más alternativas. Nuestro país, digo yo, pues tiene la disposición, tiene muy buenos elementos. Además, simplemente hay que incorporarlos a estas decisiones, dejar de buscar temas tan populares como si nos reunimos y festejamos. Hay que ir más allá, hay que ir a fondo, y hay que además ser profesionales, no solamente por encima como está siendo, entre que te llamo y que nos hablamos en la mañana, entonces ya cambiamos de opinión y mañana saco otro comunicado. Eso es terrible para todo el mundo. Eso no puede seguir siendo. Y pienso, pues a lo mejor estamos en los primeros meses del presidente, tendremos que poner nuestras barreras y hacerlo de manera adecuada. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, déjeme, mi querido Julio, hay otra pregunta ahí, ya la comenté, si tienes algún comentario al respecto, porque creo que la política de sometimiento que aplica Donald Trump nos ha hecho mucho daño en particular, y nos deja a veces creo que en un estado de indefensión, y me lleva también a preguntar, el equipo que tiene el gobierno de México para negociar, ¿ha tenido la capacidad suficiente? ¿Les faltan asesores? ¿Qué les falta o estamos bien? Manuel, la verdad es que México vive un momento de mucha incertidumbre. Este gobierno de la Cuarta Transformación, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actualmente Sheinbaum con el segundo piso de esta 4T, de esta transformación, la verdad es que ha dejado muchos pendientes, muchas asignaturas que ante la opinión pública o ante el escenario económico financiero pues no está en su mejor momento. El gobierno norteamericano, como bien refiere la maestra Avellanira, pues lo que exige pues no es malo, desde la trinchera del respeto al Estado de Derecho y al combate a la delincuencia, pues no está mal. O sea, un gran favor nos haría si se acabara con toda la delincuencia. Claro.
un gran favor se haría si acabara con todo el narcotráfico. El problema, ¿sabes cuál es, Manuel, amable auditorio, maestra Deyanira? Que este gobierno, pues sí puede y tiene los elementos, y en México hay un gran talento y una gran capacidad y sobre todo una gran voluntad por salir adelante y enfrentar pues este tipo de adversidades. Ya lo hemos enfrentado con el primer gobierno de Donald Trump. Se hicieron algunas negociaciones, como él dijo, dobló a los mexicanos, dobló al gobierno de Andrés Manuel, y bueno, se llegaron a algunos acuerdos y pues superamos ese ataque. El problema es que este gobierno está tan comprometido, tiene tantos compromisos inconfesables, tiene tantas actitudes de simulación, de mentiras, de negocios, reitero, que lejos de beneficiar al interés público han beneficiado a un puñado de personajes, donde, pues, como decía tu radioescucha, la verdad es que la gente, el grueso de la población, del pueblo bueno y sabio y desinformado, pues prefieren ir a gritar con la gran estrategia, el plan A del acarreo al Zócalo, que estar trabajando de veras a marchas forzadas en un proyecto alternativo, en alternativas serias, dirigidas, encabezadas, coordinadas por verdaderos especialistas en materia de comercio exterior como la maestra Deyanira, con la participación de sectores industriales, empresariales, con periodistas, con líderes de opinión como tú, Manuel. Gracias. Con la participación de la sociedad civil legalmente organizada, de verdaderos empresarios, exportadores, productores, generadores de empleo en este país, la gente que sí paga impuestos y que hace maravilloso y rico a este país. El problema es que no están haciendo nada, Manuel, amable auditorio, no están diseñando nada, no han convocado a nadie, creen y pretenden aguantar y desgastar y esperar a que mejor el gobierno norteamericano, a través de las presiones de sus sectores industriales, económicos y financieros, lleguen a presionar y a someter a su gobernante Donald Trump, y ya con eso, pues, dar un respiro, un tanque de oxígeno, y seguir nadando de muertito con un salvavidas, y seguir dejando que el fenómeno de la violencia, la corrupción, la delincuencia, la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada, la violencia en sus 18 modalidades, pues siga galopando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y este gobierno seguirá negándose, seguirá ocultando, seguirá mintiendo, pero también al mismo tiempo seguirá regalando dinero. Y por eso el programa y el presupuesto de gasto social está tan comprometido. La maestra es, además de ser una experta en materia de comercio, es contadora pública certificada. No me dejará mentir, el gasto público está muy comprometido, no hay dinero, y estarán buscando sacarle dinero hasta por debajo de las piedras y debajo de las faldas y los pantalones al contribuyente. Entonces, están muy comprometidos en materia económica, la economía no ha crecido, la economía no tiene escenarios de desarrollo, es más, te podría decir, me atrevería a decirte que ya las agencias calificadoras están pronosticando una reducción de la economía de nuestro país. El problema es que la inversión ya se considera un riesgo. México puede ser considerado un país riesgo para muchos inversionistas. México ya no es un país atractivo, México ya no es un país seguro. Entonces esto detona muchas problemáticas económicas, políticas, sociales, y si a eso le sumas las ocurrencias o el plan estratégico para colonizar el Poder Judicial, desmantelar nuestro texto constitucional y violentar nuestro Estado de Derecho y acabar con los derechos humanos colonizados por amigos, cuates y compañeros del movimiento o de esta cuarta transformación, pues sin ánimo de sonar idealista ni ofensivo y tampoco negativo, pues los analistas debemos ser profundamente objetivos e imparciales. Debemos ser realistas. Claro. Y este es un tema que México está enfrentando y que los mexicanos estamos sufriendo y que el gobierno pues seguirá nadando de muertito y estará esperando pues, un mes más, una zanahoria más, y así nos la seguiremos llevando, Manuel, amable auditorio. Precisamente cuando estamos hablando de la economía de México, y como ya cité al principio de la charla, la economía en este 24 que pasamos creció únicamente al 1,3%, y eso habla de la gran problemática, tomando en consideración de que el país está endeudado con más de 7 billones de pesos en deuda. Ese es el tema que es complejo y lo que podría seguir de esto. Pero como el tiempo ya nos gana, mi querido Julio, y nos quedamos con muchas ganas de continuar esta charla, pero yo le quiero rogar a la maestra Deyanira, nos da, si es posible, maestra, un comentario final en este tema, y la voy a comprometer de la manera más respetuosa. Ojalá podamos tener una próxima ocasión para continuar esta charla, porque hay mucho que preguntar.
Claro que sí, un gusto, Manuel, será para mí estar con tu auditorio, contigo, saludarte. Y pues finalmente quiero comentar que lo que nos queda como país es fortalecer nuestra economía nacional, fomentar nuestro consumo interno, ser 100% productivos y tener una calidad en el desarrollo de nuestras profesiones, en el desarrollo de nuestros productos, esa forma en la que es resiliente nuestro país a través de su gente, a través del trabajo. Creo que más allá de las instituciones, más allá de los países, tenemos que fortalecer el consumo nacional, voltear a ver otros países de manera alternativa para poder empezar a hacer negocios con ellos. Hablo de Centroamérica, por supuesto estar volteando a ver a la Unión Europea con todo lo que dejamos pendiente. Y sí, la logística es compleja, no son vecinos, pero puede ser una alternativa y podemos ser y estar volteando a hacer negocios con ellos. Es a lo mejor una oportunidad para el país, que además efectivamente traemos un déficit fiscal heredado de varios años, y ese déficit fiscal pues no nos apoya en gran cosa porque no hay una reforma fiscal integral, porque se le está apostando demasiado a las auditorías, a las supervisiones y bueno, en indefensión el empresario mexicano. Por eso fortalecer las áreas en donde podamos ser resilientes. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, maestra, y es un placer. Si me permite, Julio, ya de manera de conclusión quiero rogarte un comentario. Pero en efecto dice algo que es muy importante. Si este gobierno tuviera en la mente convocar a los mejores perfiles en este país, estarían diseñando una estrategia económica para México que nos levantaría, no tan fácilmente, pero sí de manera más segura. Mientras no lo hagan, con todo respeto, creo que seguiremos en el mismo lugar. Te escuchamos. Gracias, Manuel, gracias por la gran oportunidad de compartir esta mesa. Pues evidentemente, como bien refiere la maestra Deyanira Arizbé, México puede y tiene la capacidad para enfrentar esta adversidad. Debemos cerrar filas con nuestros productores nacionales, debemos fortalecer el consumo de los productos mexicanos. Vendrán escenarios de mucha incertidumbre económica, de gran problemática social. Buscar alternativas de comercio exterior en otros escenarios, en otras latitudes, en otros continentes, es creo que la alternativa que el gobierno mexicano ya debería estar trabajando, negociando, buscar nuevas dinámicas de generación de empleo, reactivar la economía a través del estímulo, verdaderamente políticas que generen estímulo y no acoso a los empresarios, políticas públicas que verdaderamente estimulen a la iniciativa privada, a los emprendedores, lejos de perseguirlos, lejos de extorsionarlos, lejos de desincentivarlos, porque los abandonan así que a la buena suerte, los dejan en total estado de indefensión ante la delincuencia y los dejan también vulnerables ante el abuso, la corrupción de malos servidores públicos, y eso desalienta mucho al generador de empleo, desalienta mucho al capitalista y bueno, pues obviamente se pierde todo tal estímulo para el inversionista productivo en nuestro país. Y eso es algo que el gobierno mexicano, no sé si no lo está entendiendo, no lo ve, no lo quiere, o simplemente pretende seguir sacando el dinero de los contribuyentes cautivos, que cada día es más difícil y cada día somos menos los que mantenemos nuestra nación. Manuel, como siempre es un placer colaborar contigo en este importante medio de comunicación y un privilegio participar en esta mesa con la maestra Deyanira Arizbé Gutiérrez Hernández. El problema de todo lo que compartes es que México se está hundiendo cada día más. Pues, mi querido Julio, muchísimas gracias por acompañarme en este programa que es tan importante por lo que aquí se aporta, obviamente con personalidades como ustedes de amplio conocimiento y especializados en los temas que abordamos. Maestra Deyanira, qué gusto conocerla, de verdad. No sabe que con esta charla que nos da nos permite tener una visión diferente de lo que acontece en nuestro país y obviamente nos pone a pensar en dónde estamos y para dónde podemos caminar. A ambos les agradezco con todo mi afecto y mi respeto y admiración esta participación y les ruego estemos pendientes, ojalá podamos tener otra mesa similar. Muchísimas gracias, buenas noches a ambos. Hasta luego, Manuel Aparicio, un gusto. Hasta luego, Julio, doctor, muchas gracias. Hasta luego, maestra, muy buenas noches. Hasta luego, Manuel. A tu importante auditorio, fuerte abrazo. Gracias.
Pues amigos, amigas de la audiencia, esto fue Todos los Rostros, Todas las Voces. No se les olvide, un programa que llama la atención por los temas que se abordan y lo que usted puede conocer en ellos. Muchísimas gracias. Continúen por favor con la programación de Radio Expresión México. Disfrútenla. Nos escuchamos la próxima semana en Todos los Rostros, Todas las Voces. Que lo pasen bien. Muchas gracias. Síguenos escuchando en www.radioexpresionmexico.com. Sumérgete al espacio cibernético de Radio Expresión y disfruta de la música en línea.